Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a ver Apocalipsis nuevamente, el capítulo 6. Esta es la sección 199 y la parte número 6. No vamos a ver toda de la parte 6, vamos a hacer varias partes por la importancia que tienen estos sellos y además es estructurar qué es lo que está pasando, ya que son simbolismos, ya que también tenemos que estar mucho más relacionado como lo estaba hablando en el Antiguo Testamento. Antes de empezar, quiero hacer algunas preguntas que las vamos a estar tratando de analizar y lo que vamos a ver está pasando aquí. Son preguntas para que se queden pensando y que las podamos nosotros tratar de digerir. La primera es las pruebas que tiene o tienen los creyentes, ¿las pone Satanás o Dios las pone? Y la pregunta es, ¿o es ambos? ¿Por qué sí y por qué no? Okay, hay que saber por qué sí creo que las pruebas, digamos, las pone Satanás, ¿por qué? O las pone Dios, por qué no? Ambos, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué casi siempre la persona tiende a pensar que es una prueba de Dios? Observemos de que, digamos, no es una prueba de Dios, es una cuestión y ¿esto es correcto o no? Esto es centrar la atención en la persona, en la acción de Dios o de Satanás. ¿Ok? Aquí hay que verlo. Dios hace la adversidad, ¿sabes? Porque también hay muchas personas que creen que solamente Dios es la parte blanca, buena y todo. Y la adversidad dice, Dios no hace la adversidad. Después, ¿qué esto no le compete a Satanás? Pensaríamos, no, pues la adversidad nada más la va a hacer Satanás porque Dios nada más es por amor y nada más puede hacer bien. Y nada más puede ser esto. Dice, ¿por qué hace la adversidad también Satanás? Entonces aquí podemos entrar en una cuestión de tipo de conflicto. ¿Es Dios o es Satanás? Dices que Dios hace la adversidad y también Satanás. ¿O por qué uno, por qué otro? No, ¿acaso Dios y Satanás trabajan juntos? Eso es una conclusión que alguien podría hacer. La vamos a ir tratando de responder. ¿O qué pasa en esto? Para esto quiero que veamos algo. Primeramente, no se nos olvide, quien está abriendo los sellos es Cristo. En el capítulo 5 lo vimos y vamos a leer el capítulo 5 otra vez, una parte. Y eso es importante porque va a pasar algo parecido en el capítulo 6, en el versículo 5 va a hablar otro cuando venga otro jinete. Y dice en el 6 que ya lo vimos, esto en el capítulo 5 del capítulo anterior, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ya habíamos dicho, un cordero inmolado indica esto que es resucitado, porque inmolado está muerto y está de pie y está muerto, está resucitado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ok? Y dice, bueno, este es en el 8 y en el 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Por eso en el 6 y es el que lo está abriendo. Ya es este cántico de alabanza porque es el único en todo el universo que lo puede hacer. Tanto en el universo, tanto en los cielos, en todas partes y en la tierra. Entonces, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, que esta es la promesa desde el Éxodo 19. Y ahora se cumple en la tierra, como lo vimos en los capítulos primeros de Apocalipsis. Y reinaremos sobre la tierra. Vean que es parte del reinado. Esto le correspondía al hombre nada más. Y vemos desde cuando Dios hizo a Adán, que le ponga que sojuzgar la tierra, la va a gobernar. Lo pone como
y le da el cetro, y después ese cetro se lo quita a Satanás, y después el cetro le dice a Jesucristo cuando es probado en el desierto, que dice, yo te daré los reinos de la tierra porque a mí fue dado, porque se los quitó a los hombres. Entonces, vamos viendo cómo da vueltas y se van conectando. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, es decir, muchísimos, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, al Padre y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces eso es. Ahora, vamos a leer tantito hablando de la adversidad, y esto nos va a llevar al Antiguo Testamento en el libro, en Isaías 45, y dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. ¿Qué es eso de ceñirle? Lo va a apretar, lo ciñe, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Vean eso, como Dios habla. Aquí es Dios hablando. Y dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Más claro no puede estar. Crea todo la paz y la adversidad. En los jinetes, quita la paz y crea la adversidad. Y después, ¿por qué? El jinete, como le hemos puesto, son que son criaturas, son personajes diabólicos, ¿ok? Diabólicos enviados por Dios, por Cristo en este caso, ¿no? Son enviados por Cristo. Entonces, es un poco contradictorio en la mente de muchos decir, pero ¿cómo Cristo envía para hacer adversidad, quitar la paz, hacer la guerra en esto? Y lo hace. Y esto es también por una falta de no verlo así, por una falta de conocimiento de Antiguo Testamento. En Ezequiel, esto es lo que sucede. Los castigos que están haciendo, tanto va a enjuiciar y corregir y castigar al incrédulo, como esos mismos va a purificar al creyente en esto. Y lo hacen otros, pero mandados por Dios. ¿Ok? Entonces, después viene aquí en el 8 y habla el título Jehová el Creador. Rociad, perdón, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Ok, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Esto es la soberanía de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entrando un poco y regresando al capítulo del capítulo de Apocalipsis, la descripción y resumiendo del primer jinete que se vio en la sesión pasada, se puede considerar como un enunciado, lo estoy leyendo aquí, que se resume con más detalle por los siguientes jinetes. Okay, ya que el primer jinete introduce la guerra en un sentido general y el otro lo especifica. Okay. Los otros tres jinetes traen las características de la guerra. Esto no solamente es la guerra física, sino la espiritual. Esto es muy importante porque muchas veces
Nada más vemos la cuestión física, pero no vemos todo lo que está detrás espiritual. Y lo vemos desde el Génesis, totalmente, y todas las cosas que se están leyendo. Nada más queremos ver lo que se ve de frente y nada más. Muy bien. Ahora bien, en los versículos del 3 al 8 del capítulo 6 dicen, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Fíjense, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, vean aquí que sale de Dios para hacer la guerra y hacer aquí la muerte, que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada para que lo hiciera. Cuando abrió el tercer sello, lo voy a leer, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es hasta este cuarto, eh, ¿cómo se llama? Jinete. Estos versículos describen, fíjense bien, cómo Satanás intenta conquistar a los santos a través del sufrimiento para que ellos pierdan su fe. Los va a probar. Si vemos en Hebreos que habíamos estudiado y como y dice, y las persecuciones y todo, los da en una u otra manera probando, persiguiendo. Muchos van a morir, pero los purifica Dios. ¿Ok? Pero debemos recordar que estas pruebas son irónicamente utilizadas por Dios, principalmente para castigar a los no creyentes. Por eso decía en la sesión pasada, los planes de Satanás los usa Dios para sus propios planes. Porque entonces vemos que aún en la acción totalmente devastadora y todo, está todo bajo control porque están mandados y están siendo vistos por Cristo. El primer jinete introduce la intención de Satanás de ganar dominio sobre el mundo. El segundo jinete busca quitar la paz de la tierra. Y leíamos en quién es el que quita la paz. Esto, Dios. Pero lo da y se lo encomiendan al segundo jinete. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder. Fíjense una cosa. Le fue dado, no es que lo tenía, se le da de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esto, muchos van a decir que no puede provenir de Dios, pero sí, lo hace Satanás, pero sigue mandado por Dios, porque el que lo está abriendo los sellos es Cristo. Esto incluye también la persecución de a los creyentes. Es una persecución que si vemos en lo que vamos a ver en Apocalipsis, van a ser perseguidos, ¿ok? Los que estén vivos. Nosotros no vamos a hacer, porque nosotros ciertamente ya habrá pasado, ya habremos pasado, estaremos en el cielo, ciertamente, pero a los que estén, esos van a ser parte de la persecución. Vendrá la apostasía, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una alusión a la advertencia que Jesús les da a sus discípulos. Vean, no es nada más lo que está pasando, no es algo nuevo que se está viendo ahorita, sino que el mismo Jesucristo lo advierte que en su venida no atraería paz, pero espada al mundo. Vean, paz, espada, esos términos estas palabras que se repiten nuevamente en el Apocalipsis. Y esto lo leemos en Mateo 10:34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Eso es Jesucristo hablando. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera con su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a mi hijo, ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vean, las reglas son totalmente antilógicas para la persona. No es de que si yo hago, entonces lo tengo. Eso es parte muy, muy frecuente en la teología de gloria. La teología de gloria es el hombre el que está en el escenario, es el que está, es el, es el actor principal, erróneamente. Por eso está equivocada la teología de gloria y no es una teología de cruz, que es la correcta. Y dice, ahora aquí la frase en Apocalipsis 6:4 de matarse unos a otros, dice, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esta parte de matarse apunta a la persecución de los creyentes. Aquellos que fueron muertos en el 6:4 son, aquí probablemente, los creyentes descritos como muertos en el versículo 9, que vamos a ver después, pero aquí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ok? Vean el final. Esta es una película que no todos ven el final, ¿no? Nada más se quedan cuando florecitas y todo lo demás, y no es así. Muy bien. Se tiene la misma conexión entre las aflicciones de una lucha y persecución internacional, y la que va a haber internacional tomada de los evangelios sinópticos, ¿ok? En Marcos 13, 7, 9, lo pongo para que lo busquen, Mateo 24, 6 al 21, Lucas 21, del 9 al 19. Nada más voy a leer el último, ¿no? Y esto es de cómo es lo mismo en estas aflicciones que se tienen a lo que está viniendo, y esto va a hablar sobre el fin. Y dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Y parece ser que escuchamos esto y lo primero que hacemos es alarmarnos. Pero aquí dice aquí que no os alarméis, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres. Vean estas hambres. Y como habíamos dicho en anteriores sesiones, los jinetes ya salieron en el momento que Jesucristo asciende. Hambres son la provocación de esto mismo. Y uno de los jinetes es precisamente hacer la hambruna y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Y por qué? Porque provendrá del Espíritu Santo. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello. Pues eso es para darles confianza. Todo lo que va a pasar, ¿ok? Porque el siguiente versículo lo utilizamos tan mal, pero aquí lo que está pasando, todo esto que los van hasta matar, van a ser entregados, padres, y por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por mi causa, de mi nombre. Esto es un escenario catastrófico, apocalíptico. Y esto mismo es lo que va a pasar en Apocalipsis, por eso se está apuntándose allá. ¿Y qué dice él? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sigue estando Jesucristo en control. Cuando se abre el tercer sello, con esto voy a terminar ahorita por esta sesión,
La tercera criatura viviente envía a otro jinete, o sea, otro de los querubines, para cumplir su decreto contenido en la apertura del sello. Cuando abrió el tercer sello, dice, oí al tercer, en el versículo 5, al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oía una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, ¿ok? Este jinete es el tercero, y es el que va a traer nuevamente sufrimiento, pero en esta cuestión va a ser de hambruna. ¿Por qué es de hambruna en esto? Porque uno diría, "Ay, pues yo no veo dónde está el hambre". Sin embargo, en el mundo antiguo, una balanza significaba el tiempo de la hambruna, ya que en esos tiempos la comida se racionaba con balanzas. Y oí una voz en el 6 de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada. Entonces, esta descripción indica que no va a ser, no es una hambruna que no existe nada, sino está racionada. ¿Ok? Esto es lo que vamos ahorita después a describir, y lo voy a describir un poco más adelante para que empecemos a tratar un poco de describir estas cuestiones de la hambruna y continuar con los siguientes jinetes. Así que los invito a que vuelvan a escucharlo esta nueva, y nos veremos en la próxima sesión.